Bien, en esta ocasión vamos a revisar el resumen de la primera semana de infectología. Veíamos en clase el tema, uno de los temas importantes, la fiebre de origen desconocido, también llamada fiebre de origen oscuro. Y entonces, la forma más frecuente se le denomina clásica. Esta la vamos a definir por medio de la regla de los tres. Se trata pues de un paciente que tiene una temperatura de 38.3 o más durante 3 semanas o más y que ha sido evaluado ya sea durante 3 días de hospitalización o en 3 visitas médicas, sin llegarse a conocer la causa de dicha fiebre. Es entonces cuando establecemos el diagnóstico de fiebre de origen desconocido en su forma clásica. Pero existen otros 3 grupos que son importantes, que se evalúan aparte porque cambia la severidad, cambian las causas y por tanto el abordaje en dichos pacientes. Tenemos el grupo de la fiebre de origen desconocido nosocomial, 3 días el paciente hospitalizado sin determinarse la causa de la fiebre. Entonces, aquí debemos sospechar de infecciones nosocomiales, sobre todo gram negativos, o infecciones asociadas a dispositivos médicos o a procedimientos como tal. Otro de los grupos es el paciente con VIH que se presenta con fiebre. En este caso, 4 semanas o más de persistencia de la fiebre. También aquí las causas cambian. Generalmente se asocia a infecciones oportunistas. Después tenemos al grupo del paciente que además de fiebre tiene neutropenia severa, sobre todo. Aquí es muy importante tanto por las causas, suele asociarse a gram negativos o a hongos, y también muy importante por la severidad en este grupo de pacientes. Entonces, lo más frecuente es que sea una fiebre de origen desconocido clásica. Entonces, aquí tenemos 3 grupos que son los principales. El primero, el más frecuente, es el de las infecciones. Dentro de las múltiples infecciones que pueden presentarse como causa de fiebre de origen desconocido, tenemos a la principal, que es la tuberculosis. Del otro lado, tenemos al segundo lugar de estos grupos, que son las neoplasias. Sobre todo son neoplasias hematológicas, leucemias, linfomas, aunque también se puede presentar en neoplasias sólidas. Y el tercer grupo son las enfermedades autoinmunes, sobre todo cuando hablamos de vasculitis de grandes vasos o hablamos de lupus o artritis reumatoide como principales causas de esta fiebre de origen desconocido en este grupo en específico. Para el abordaje de un paciente con fiebre de origen desconocido es muy importante la exploración, la anamnesis, y aquí tenemos que hacer un abordaje dirigido contra las principales sospechas, ya sea por medio de las características del patrón de la fiebre o dirigir nuestros estudios con estas características clínicas para profundizar en el mismo. Entonces, tenemos aquí que hacer estudios dirigidos. Si sospechamos que se trata de tuberculosis, entonces ya sea vaciloscopía, estudio de imagen, PCR o algunas pruebas para formas latentes de la enfermedad. En caso de que no se llegase a una causa con estos estudios convencionales, una de las formas que tenemos para hacer una aproximación es la prueba de naproxeno. Se administran dosis convencionales de naproxeno, 5 días, y si esto genera una disminución importante de la fiebre, entonces lo más probable es que la causa de dicha fiebre de origen desconocido sea una neoplasia. Entonces, ya tenemos que hacer estudios dirigidos para las neoplasias potenciales. Muy importante, como se menciona aquí al final, no tratar hasta determinar la causa de fiebre de origen desconocido, porque si se administran fármacos como antibacterianos, podemos sesgar el abordaje y modificar los resultados de los estudios. Veíamos en clase las neuroinfecciones, la más importante, que es la meningitis bacteriana aguda. En este caso, la más frecuente, que es adquirida en la comunidad. Tenemos aquí las causas que vemos en rojo, representan el 85% de las veces como etiologías, pues, de una meningitis bacteriana. En primer lugar, en el adulto tenemos al Streptococcus pneumoniae, el neumococo.
representa hasta el 70% de las veces. Segundo lugar, el meningococo, Neisseria meningitidis, aproximadamente un 15 a 20% de los casos. Y después tenemos los demás, Listeria monocitogenes, que se presenta sobre todo en los extremos de la vida, en el geriátrico o en el pediátrico. Y después tenemos los demás, que son los gram negativos, los estafilococos y ya con menor frecuencia Haemophilus influenza. Esto gracias a las inmunizaciones. Las características clínicas de una meningitis, hay que recordar la triada, que solo se presenta aproximadamente en un 44% de los pacientes. Cuando se presenta, la probabilidad de que se trate de esta patología es muy alta. Entonces, la triada, fiebre, rigidez de cuello y cefalea juntos hacen sospechar de esta enfermedad. Tenemos además otros datos de meningismo, como lo es el signo de Kernick. Con el muslo en flexión, se genera una extensión de la pierna y eso va a condicionar dolor en el paciente y por tanto la incapacidad de que se lleve a cabo dicho movimiento, como vemos en la imagen. Tenemos también el signo de Brudzinski. Al flexionar el cuello, se genera una contracción refleja en las extremidades inferiores. Y también puede acompañarse de datos de afectación al encéfalo propiamente, alteraciones en grado variable del estado de alerta. Además, dependiendo de la causa, por ejemplo, si se tratase de la segunda causa, el meningococo, pueden presentarse datos de la meningococcemia, es decir, la infección diseminada. Y lo más frecuente es que sean datos dermatológicos, equimosis, petequias diseminadas, sobre todo en extremidades. Entonces, estos datos, acompañando a las características que veíamos, hace sospechar de esta etiología. Para el diagnóstico, cuando se tiene la sospecha, tenemos el análisis del líquido cefalorraquídeo, un citoquímico, una tinción Gram y un cultivo. Entonces, en el citoquímico, las tres características más importantes es la pleocitosis, aumento en la cantidad de células que se encuentran ahí, con un predominio de las células, los polimorfonucleares. Los neutrófilos son los que van a predominar en la forma bacteriana. También habrá aumento de las proteínas en dicho líquido, hiperproteinorraquia y además disminución de la glucosa en esa muestra, hipoglucorraquia. Se debe hacer tinción Gram para hacer una aproximación de la etiología y lo ideal es hacer siempre cultivo para determinar el tratamiento con base en la etiología y el antibiograma que nos dé como resultado esta muestra. Para el tratamiento debemos recordar que se trata de una urgencia médica. Cada minuto cuenta porque cada hora que se retrase va a empeorar el pronóstico, aumentar la probabilidad de que haya secuelas, incluso mortalidad. Otro aspecto importante es la aplicación de corticoide, dexametasona en este caso, idealmente se debe administrar antes del uso de los antibióticos o al menos de manera simultánea con los antibacterianos. Entonces, va a ser de utilidad en las meningitis provocadas por neumococo, que son la mayoría. El tratamiento empírico para la mayoría de los pacientes será con ceftriaxona más vancomicina. Y cuando se trate de una neuroinfección por Neisseria meningitidis, el meningococo, se le debe dar profilaxis a los contactos cercanos del paciente. Aquí tenemos los tres ejemplos. Puede ser rifampicina durante 2 días, ciprofloxacino o ceftriaxona en dosis únicas para los contactos estrechos. Esto por el riesgo de contagio de los mismos y por la severidad que implican este tipo de meningitis causadas por el meningococo. Además, debemos iniciar ese tratamiento empírico porque va a ir dirigido a las principales etiologías. Aunque generalmente el neumococo era sensible a las cefalosporinas de tercera generación, el meningococo también, se prefiere utilizar vancomicina, como decíamos, por el riesgo que hay de que este neumococo sea resistente a las cefalosporinas de tercera generación.
Si se trata de un grupo de riesgo para Listeria monocitogenes, entonces debemos agregar una de las aminopenicilinas, de preferencia ampicilina. Esto será, sobre todo, hablando del adulto, en aquellos mayores de 50 años. En esos casos, se justifica utilizar de manera empírica también la ampicilina hasta que tengamos un resultado del cultivo. Otra de las neuroinfecciones que mencionábamos, la encefalitis en su forma, la más frecuente, que es la viral, y dentro de los virus que pueden provocarla, lo más frecuente es que sea el herpes tipo 1. Aquí también puede haber cefalea, también fiebre, pero predominan las alteraciones en el estado de alerta, alteraciones en la conducta y puede haber crisis convulsivas. Con menor probabilidad, también datos de focalización, lesiones en determinadas zonas del encéfalo. También se va a hacer análisis del líquido cefalorraquídeo, con predominio de linfocitos en este caso, pero para confirmar el diagnóstico se debe hacer PCR en búsqueda de estos virus que mencionábamos. El tratamiento también de manera empírica desde el inicio por vía intravenosa con aciclovir. La tercera neuroinfección que veíamos en clase, el absceso cerebral sobre todo, lo más frecuente es que sea flora mixta, tanto aerobios como anaerobios, gram negativos o gram positivos. Y se va a generar este absceso sobre todo por tres mecanismos, ya sea por contigüidad, una infección cercana al encéfalo, como vemos en la imagen, una mastoiditis, o por diseminación sistémica, como puede ocurrir en una endocarditis que genera embolismo séptico, o puede ser por inoculación directa con un procedimiento. En estos casos también va a haber cefalea y fiebre, pero aquí predominan los datos de focalización, dependiendo de la zona donde se encuentre dicho absceso. En estos casos se debe hacer estudio de imagen primero, un estudio contrastado que va a evidenciar esto, que es la imagen en anillo. Y en estos casos de corroborarse una lesión de este tipo, va a estar contraindicado hacer una punción lumbar. Esto por el riesgo que hay de generar herniación. Aquí, el pilar del tratamiento va a ser el drenaje, manejo quirúrgico, además de que va a servir para enviar muestras al laboratorio y determinar si se trata pues de una flora mixta o si hay alguna otra etiología en particular. Además del manejo quirúrgico, se va a implementar tratamiento con cefalosporina de tercera generación y con metronidazol para cubrir tanto aerobios como anaerobios. Hablábamos en clase acerca de esta otra infección del sistema nervioso, tétanos, recordar Clostridium tetani a través de su toxina, la tétanos-pasmina, va a bloquear el receptor de GABA a nivel medular. Entonces, eso va a hacer que se impida el efecto inhibitorio en esa zona, por tanto, va a predominar un efecto excitatorio, caracterizado principalmente por espasmos. Pero se va a presentar luego de un periodo de incubación típico de 2 semanas. Después del inóculo comienzan los síntomas. En un inicio, síntomas que son inespecíficos y posteriormente ya tenemos los datos clásicos como lo es el trismus, la contracción a nivel mandibular, la risa sardónica, contracción a nivel de los músculos de la columna que genera esta posición en opistótonos y más raro que se genere todo cuando hay afectación a nivel cervical, disautonomía. Es muy importante recordar para el diagnóstico diferencial que en tétanos se conserva las funciones corticales, el nivel de conciencia. Es muy probable que si el paciente sobrevive durante los primeros 7 días, empieza a desprenderse la toxina y entonces suele haber una mejoría. Vimos en relación con rabia, esta pertenece a la familia del lisavirus y entonces lo más frecuente es que sea por mordedura de perro, aunque la mordedura de mayor riesgo específicamente es la del murciélago. Se va a presentar con un periodo de incubación largo de 1 a 3 meses, va a variar
porque depende de la zona donde ocurrió el inóculo. En el sitio donde fue la agresión va a subir a través de los nervios hasta llegar a la primera motoneurona, hasta llegar a la corteza, y entonces vendrán las manifestaciones típicas. Tenemos entonces estas 4 fases de la enfermedad. Primero, fase prodrómica, son datos inespecíficos. Después vienen datos de una encefalitis aguda, como la que ya veíamos, y después los datos de una encefalitis rábica, donde lo característico es la hidrofobia, la aerofobia, o se puede presentar también con cuadriplejía o cuadriparesia como manifestación. Generalmente, para la mayoría de los pacientes, el resultado va a ser la 4ª fase, que es muerte del paciente. Suele ser fatal. El abordaje aquí va a depender del tipo de exposición a un animal sospechoso. Se trata pues de esta clasificación tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Tipo 1, cuando hay solo lameduras con una piel intacta, solo hay que hacer lavado de la región. Si se trata de la tipo 2, donde hay una lesión, pero no hubo exposición de sangre, quedó como una excoriación, entonces será lavado de la herida más la vacuna. Uno de los esquemas que más se plantean, el esquema es el con 4 dosis al 0, 3, 7 y 14 días. Y finalmente, si se trata de una exposición tipo 3, entonces, cuando ya hay exposición de sangre con la agresión del animal sospechoso, además del lavado, además de la vacunación, se va a incluir la inmunoglobulina antirrábica perilesional. Vimos en clase algunos hongos que son de relevancia para el examen. Uno que se ha preguntado es porotricosis, Exprotrix schenki, decíamos la enfermedad del jardinero, porque suele ser resultado de una punción en extremidades superiores, sobre todo con espinas. Se describe lo clásico que es la espina de un rosal, y entonces se inocula dicho hongo y se vienen a presentar ahora las manifestaciones. Lo clásico es una úlcera de difícil cicatrización acompañado de adenopatías de la región. Para el diagnóstico, lo ideal es hacer un cultivo, una muestra representativa, y el tratamiento más efectivo es con itraconazol, aunque la alternativa que se plantea es el yoduro potásico. Otro de los hongos importante en el examen, la histoplasmosis, el más frecuente, Histoplasma capsulatum, se inhala las esporas y entonces entran a la vía aérea, al tejido pulmonar y generan manifestaciones en dicha región. Por tanto, se caracteriza por la exposición a las heces de los murciélagos. El guano que se utiliza como fertilizante es uno de los escenarios clásicos. Entonces, son uno de los grupos que se pueden exponer y que pueden desarrollar esta neumonía. Otro de los descritos son los espeleólogos que se dedican a explorar cuevas, entonces tienen mayor riesgo. Por tanto, si se inhalan, las manifestaciones clásicas van a ser pulmonares. Es una neumonía. Lo ideal es hacer cultivos, aunque es difícil obtener una muestra representativa. Por tanto, la alternativa es los anticuerpos o los antígenos a nivel urinario. El tratamiento con anfotericina, sobre todo en formas graves, o con itraconazol. Otra de las infecciones por hongos, la coccidioidomicosis, coccidioidesimitis como causa, también conocida esta enfermedad como fiebre del Valle de San Joaquín, por la zona en la que se han determinado muchos casos, zonas desérticas, cercanas a California, Sonora, Arizona, Coahuila. Entonces se exponen, aquí vive, habita el hongo y entonces se inhala el mismo y se desarrolla la enfermedad. Nuevamente, predomina a nivel de tejido respiratorio, aunque puede presentarse en otras zonas. Para el diagnóstico, de igual forma, lo ideal es tener un cultivo de una muestra representativa con la alternativa que es más accesible, que es la serología, anticuerpos contra coccidioidesimitis. De igual manera, el tratamiento, las dos alternativas serán itraconazol o anfotericina. Veíamos en clase
este tema muy importante, VIH, y de lo que más se ha preguntado en el examen son estas tres manifestaciones, formas de presentación de la patología, y de estas tres, lo más importante, las infecciones oportunistas. Otra, que aunque se presenta de un 30 a un 50%, va a ser importante a la hora del tratamiento. Entonces, le llamamos síndrome retroviral agudo. Es una forma de presentación, se presenta como tal como un síndrome mononucleósico. Entonces, lo característico es que las manifestaciones se presenten entre las 2 y las 4 semanas post-exposición. Suele coincidir con un aumento en la carga viral y un descenso parcial temporal de la cantidad de los CD4. Entonces, se presenta así como un síndrome mononucleósico con faringitis, respuesta inflamatoria, adenopatías más artralgias. Son varias las causas, debe haber alta sospecha con el antecedente de exposición, con la temporalidad. En caso de no recibir tratamiento, suele resolverse de forma espontánea. Hay que recordar, es una forma del VIH agudo, entonces en estos casos las pruebas que miden anticuerpos no serán de utilidad. Lo ideal es hacer PCR en estos casos o pruebas de antigenemia. Decíamos, los oportunistas van a ser la principal manifestación de esta enfermedad. Entonces, veíamos en clase una de las más importantes en cuanto a frecuencia, la candidiasis, que pueden ser formas de candidiasis a nivel oral o genital, o pueden ser formas invasivas en el esófago, a nivel de parénquima pulmonar. Entonces, vamos a tener como características las típicas lesiones blanquecinas, adherentes, y lo ideal será tomar muestra, un cepillado de dichas lesiones y mandar a cultivo. Entonces, ahí determinaremos si se trata de la forma más frecuente, que es Candida albicans, o algunas otras formas que suelen ser resistentes a los azoles, como lo es Cruzei y sobre todo glabrata. Entonces, el tratamiento será con base en el tipo de cándida que se esté presentando. Otra importante, como causa de neuroinfección en el paciente con VIH, criptococo. Criptococosis por Cryptococcus neoformans, típicamente transmitida por la inhalación de las levaduras de las heces de la paloma, sobre todo en pacientes de mayor riesgo, que son aquellos que tienen un conteo de CD4 menor a 100. Entonces, se va a presentar con datos de respuesta inflamatoria, con los datos de meningismo que describíamos, y aquí típicamente con predominio de linfocitos. Además, suele presentarse con aumento de la presión intracraneana, con esta sospecha clínica, con estos antecedentes y estas características. Entonces, lo primero, más rápido, es hacer tinta chin. Si esta es compatible con Cryptococcus neoformans, entonces se hace prueba confirmatoria, ya sea de antígeno capsular o PCR en líquido cefalorraquídeo. Si se constata, entonces el tratamiento será escalonado. Primero, se instaura terapia con anfotericina más flucitocina y posteriormente con fluconazol. 3 fármacos en este caso. Otra muy importante dentro de las infecciones oportunistas a nivel pulmonar, neumocistosis, neumocistis girovecii. Sobre todo se va a presentar en el paciente que tiene un conteo de CD4 menor a 200. Se presenta aquí en este paciente con VIH como una neumonía atípica, con disnea, tos no productiva, pocos datos a la exploración física, incluso puede haber pocos datos a nivel de la imagen. Cuando se presentan, sobre todo, son infiltrados intersticiales de manera bilateral. Cuando estos avanzan, se genera una imagen también en vidrio deslustrado. Con estas características, con esa sospecha, entonces se debe establecer el diagnóstico por medio de una tinción de una muestra representativa. Idealmente un lavado broncoalveolar. Cuando no sea posible, entonces una muestra de esputo.
Se hace una tinción, como vemos en la imagen, tinción de Gomori o azul de toluidina, y entonces se van a evidenciar las características morfológicas del hongo. Si se establece el diagnóstico, el tratamiento de elección sigue siendo trimethoprim con sulfamethoxazol. En algunos casos, cuando hay afectación severa en la oxemia, entonces se agrega corticoide, prednisona. En estos casos también es muy importante considerar la profilaxis cuando el paciente tiene menos de 200 CD4. Se debe dar profilaxis de igual manera con sulfa, con trimethoprim, sulfamethoxazol, y se debe mantener la profilaxis hasta que el paciente tenga un conteo por arriba de estos 200. Por lo menos durante 3 meses de forma continua ya podemos suspender la profilaxis. La principal causa de neuroinfección en el paciente con VIH, la toxoplasmosis, diversas formas de afectación por Toxoplasma gondii, típicamente la transmisión a través de la contaminación de los alimentos con las heces de los felinos, sobre todo el gato, y también al tratarse de una neuroinfección, hay mayor probabilidad cuando el paciente tiene un conteo de CD4 menor a 100. Lo más frecuente es que genere afectación en forma de abscesos. Por tanto, se va a manifestar sobre todo como focalización, dependiendo de la zona donde se encuentra. Por eso es que se debe establecer también un abordaje con estudio de imagen contrastado, evidenciar estas lesiones típicas que suelen ser varias y que suelen ser periventriculares. Entonces, imagen en anillo y constatarlo por medio de, además de la imagen, anticuerpos contra Toxoplasma gondii, idealmente, aunque también se puede hacer PCR de la muestra. El tratamiento, una vez que se constata, será con pirimetamina con sulfadiazina junto con, al tratarse de una sulfa, ácido folínico o ácido fólico. Pacientes de riesgo, menos de 100 CD4, se debe dar también profilaxis con esta sulfa, trimethoprim. El tratamiento veíamos que abarca los antirretrovirales, los principales que plantea la guía de práctica clínica son estos que vemos en la imagen. El primero que planteas, 2 de tipo inhibidores de la transcriptasa inversa, de tipo nucleósidos, y el efavirenz, un no nucleósido. Entonces, tenofovir, emtricitabina y efavirenz son la principal combinación que se utiliza, que marca la guía. Y se pueden agregar como parte de los esquemas de tratamiento inhibidores de integrasa, como el dolutegravir. También vimos este tema muy importante que es la tuberculosis, sus 2 formas principales de presentación, la tuberculosis latente, caracterizada sobre todo por esta lesión que le llamamos granuloma, una forma de inflamación crónica. Entonces, con liberación tanto de factor de necrosis tumoral alfa como de interferón para mantener una cantidad importante de células rodeando al bacilo y así evitar su propagación. En algunos casos falla este mecanismo de contención y entonces puede pasar a una forma activa, donde replica más el bacilo, se generan mayores lesiones en el tejido, típicamente la formación de cavernas, mayor sintomatología, como lo es en la mayoría de los casos, 80-85% de las veces, la forma pulmonar. Entonces, típicamente con tos productiva, con esputo purulento o hemoptoico, acompañado de fiebre y diaforesis nocturna y con una forma significativa de pérdida ponderal o pérdida de peso. Para el diagnóstico, estos son los métodos que revisábamos con sus utilidades en determinados escenarios. Por ejemplo, si hablamos de la forma latente, la prueba de tuberculina o los ensayos de liberación de interferón gamma. Si hablamos de formas activas, entonces desde vaciloscopía, cultivos ya sea sólidos o líquidos, y el mejor de los métodos, que es la amplificación de los ácidos nucleicos, PCR, las pruebas típicas de GeneXpert.
veíamos que un 15 a 20% van a ser formas extrapulmonares y una de ellas por diseminación, por contigüidad, la pleuritis o tuberculosis pleural, típicamente con un derrame pleural unilateral en el que se va a presentar características de un exudado y para confirmar suele ser suficiente con una determinación de niveles elevados de adenosín desaminasa tipo 2. Si esta no es concluyente, no se tiene a la mano o se tiene una alta sospecha, aunque haya salido negativa, entonces el mejor de los métodos que se va a hacer es la biopsia de la pleura, donde se van a evidenciar las lesiones típicas de esta infección por tuberculosis. Otra de las formas graves de tuberculosis, la forma miliar, típicamente en pacientes inmunocomprometidos con diseminación hematógena, y aquí se presenta la imagen micronodular diseminada, pulmón y otros órganos, con la imagen típica en grano de mijo, de ahí lo de miliar. Típicamente, por el tipo de pacientes que se afectan, con una prueba de tuberculina negativa y se va a requerir de biopsia del sitio que esté afectado. Puede ser pulmón o puede ser hígado. Aquí vemos la imagen característica micronodular, decíamos, en grano de mijo. Otra forma de las graves de tuberculosis, las de sistema nervioso central, una forma es la meningea, con datos de meningitis, ya sea subaguda o crónica, con afectación a los pares craneales, sobre todo los oculomotores, o pueden presentarse cavernas también en el encéfalo, los llamados tuberculomas. En este caso, el tratamiento va a ser el convencional, solo que extendido mayor tiempo, hasta 12 meses de tratamiento, más el uso de corticoides. Una de las formas extrapulmonares más importantes, la genitourinaria, aquí caracterizada sobre todo con síndrome miccional, disuria, polaquiuria, tenesmo, y típicamente se presenta con una piuria estéril, es decir, un cultivo negativo a pesar de las características macroscópicas de la orina. Puede además afectarse estructuras como el epidídimo o la trompa de falopio, generando esterilidad. Para este caso, esta forma, la geniturinaria, se debe hacer cultivo de orina porque las tinciones, las baciloscopías pueden generar falsos positivos por una forma que se puede encontrar ahí, que es Mycobacterium smegmatis. Otra forma que vimos extrapulmonar, la osteomelitis tuberculosa. La zona más afectada es la columna dorsal, puede ser también la forma lumbar, y ahí genera sobre todo destrucción de los cuerpos vertebrales con dolor y con cifosis. Pueden presentarse además abscesos que drenen a distancia o afectación de grandes articulaciones. También el tratamiento es el convencional, solo que por periodos prolongados. El tratamiento para la forma activa, muy importante, dos fases. Primero, la fase intensiva con 4 fármacos. Recordar piracinamida, etambutol, rifampicina e isoniazida. Después de esos 2 meses con 4 fármacos, ahora durante 4 meses solo 2 fármacos. Entonces, se continúa nada más con rifampicina e isoniazida. Se deben vigilar efectos adversos, típicamente de piracinamida relacionados con el ácido úrico, de etambutol, la neuritis óptica, de la rifampicina, sobre todo la hepatotoxicidad, las interacciones farmacológicas, y finalmente de isoniazida, también hepatotoxicidad y sobre todo neuropatía periférica. Hemos mencionado, en algunos casos se va a extender el tratamiento hasta 9 o 12 meses. Los 4 grupos que hay que recordar: paciente con VIH, paciente con tuberculosis del sistema nervioso central, paciente con afectación osteoarticular y finalmente la forma miliar de tuberculosis. En su forma latente, solo en algunos casos se va a tratar. Aquí vemos lo que plantea la guía: menos de 5 años, aunque tengan o no la inmunización BCG,
Si se trata de pacientes entre 5 y 14 años, cuando no tienen inmunización, o en aquellos que tienen 15 años en adelante, ya sea con un grado de inmunocompromiso importante como VIH. En estos casos, el tratamiento es con isoniazida de 6 a 12 meses con la finalidad de que esta forma latente no progrese a una forma activa. En relación con los contactos de un paciente con tuberculosis, es muy importante. Primero se considera si el contacto del paciente tuberculoso tiene o no síntomas. El más importante, la tos. Si es que tiene tos durante 2 semanas o más, entonces se cataloga como sospechoso y se debe hacer vaciloscopía. Si no tiene tos, el familiar, el contacto, entonces tomamos en cuenta 2 aspectos que son la inmunización y la radiografía. Si no tiene inmunización, entonces quimioprofilaxis con isoniazida. Si tiene inmunización y la radiografía está normal, entonces se va a vigilar al paciente durante 6 meses para ver si desarrolla síntomas o no. En caso de que tenga inmunización, pero es el paciente que tiene una radiografía anormal, patológica, entonces se cataloga como sospechoso y se debe hacer vaciloscopía. Eso sería todo por esta ocasión. Muchas gracias.